Se vive un ciclo económico que amerita analizarlo y se hablan de expectativas de crecimiento económico en el país que muchos tienen diferentes visiones. Es por esto que los economistas están organizando el Foro Económico Social Expectativas de Crecimiento Económico Sectorial en Bolivia. Saludamos al licenciado Juan Carlos Rao, que es presidente nacional de los economistas. Buenos días. Buenos días, Jorge, un placer. Y a don José Alberti, que es presidente del Colegio de Economistas Santa Cruz, presidente departamental. Buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, coméntenos por favor los alcances de esta actividad. Así es, hoy día, bueno, especialmente en épocas de crisis, en épocas de ralentización económica, el ciclo económico adverso, se habla mucho de economía y la economía está siempre en la mesa de debate y en todos los lugares. Pero creo que es importante como institución gremial, el Colegio Nacional y el Colegio Departamental, en alianza estratégica con la Universidad Privada Domingo Savio, estamos haciendo el cuarto Foro Económico Nacional y este año vamos a tocar el crecimiento sectorial. ¿Por qué? Van a venir los diferentes sectores económicos, fundamentalmente los más estratégicos, los más importantes de la región, a contarnos cómo está el desempeño de sus sectores, las perspectivas de crecimiento y cómo ven y qué políticas públicas se pueden realizar en torno al desempeño de cada sector. Y es muy importante, estará la parte agrícola, pecuaria, estará la parte industrial, estará la parte de hidrocarburos y energía y además el sector de la construcción e inmobiliario. Entonces son los cuatro sectores muy importantes y además vamos a tener el honor de contar con el presidente del Banco Central, que ya confirmó su participación, que nos va a dar un panorama y un contexto de la economía boliviana en términos macroeconómicos, cómo está. Entonces, lo que busca el foro es un poco posicionar en la medida de cuál es el desempeño de los principales sectores económicos de la economía, sus perspectivas y qué políticas públicas se deben hacer en un momento de ciclo económico menos favorable. Don Juan Carlos, las conclusiones del foro, ¿a qué nos deben llevar? Las conclusiones del foro nos deben llevar a plantear ciertos mecanismos, ciertos programas, ciertas políticas que permitan a los sectores intensivos, especialmente en trabajo, buscar alternativas para sostener su crecimiento. La agenda económica del 2016, no solo a nivel de Bolivia, a nivel de América Latina y el mundo, es la variable del crecimiento económico, como la variable más sensible en términos económicos que tiene impacto en materia de desarrollo. Por eso es que debemos priorizar y focalizar todas las iniciativas que puedan aportar a delinear y replantear algunas políticas de Estado para fomentar más al sector productivo especialmente. A propósito de crecimiento económico, el ministro de Economía vaticina que puede haber doble aguinaldo, es decir, que supera el 4.5, ¿no? Correcto. 4.5, pero este dato, este índice, prácticamente lo contradice el Fondo Monetario, que habla de un 3.5%. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes? Nosotros consideramos que el crecimiento económico este año en el país es una meta desafiante para todos los bolivianos. Bolivia todavía mantiene un nivel de crecimiento superior a la media de América Latina y considero que para poder lograr un 4.5% de crecimiento, que ya es un desafío importante, se deben flexibilizar y se deben replantear algunas políticas en materia fiscal, en materia financiera, en política laboral. ¿Por qué? Porque hasta ahora el crecimiento económico del país ha estado sustentado especialmente por la exportación de materia prima y por el consumo interno. Por lo tanto, ahora necesitamos incorporar de manera más tonificada, de fortalecer un sector que es estratégico en toda economía, que es el sector privado. Si el gobierno acompaña el importante incremento en los volúmenes de inversión pública con un importante apoyo, incentivo y fomento al sector productivo, al sector exportador, yo creo que Bolivia tiene las condiciones, tenemos los bolivianos la capacidad de enfrentar un ciclo que es adverso, que no es solo para Bolivia, que es común para América Latina, y poder mejorar la expectativa de crecimiento. Pero no va a ser fácil. Entonces la expectativa de crecimiento está condicionada a la inversión en privado. Exactamente. Hablemos de incremento, por favor, déjeme robarles un concepto sobre esa situación, porque cada año se entra una pulseta entre trabajadores y gobierno y uno termina como que un poco sin la luz prendida en relación a si se está pidiendo mucho o se está pidiendo muy poco. ¿Cuál es la situación, don José? Bien, precisamente cada año se entra precisamente en esa pulseta. Lo que nosotros recomendamos desde el punto de vista de la academia, técnico, es que se debiera hacer una política salarial de largo plazo y pensada fundamentalmente en criterios técnicos y no en criterios políticos o en criterios de clientelismo, que eso lo único que hacen es, demorar la economía, el crecimiento
subir los costos y además desplazar a muchas empresas del sector informal. Y algo más muy importante, reducir las expectativas de inversión. Y eso obviamente en la economía y para fomentar el crecimiento, como decía el presidente Juan Carlos, puede llevar a que la economía no crezca. Por lo tanto, aquí se debe hacer una política de largo plazo, tomando criterios técnicos fundamentalmente de productividad de las empresas, productividad del trabajo y otras dos variables que consideramos también que son importantes. La inflación, que de alguna manera declara y expone el deterioro del poder de compra del trabajador, más también los niveles de crecimiento sectorial. El salario pierde valor y el incremento es lo que lo ajusta, ¿no ve? Ese es el principio fundamental. Ahora, ante esta situación, ¿qué pasa si el incremento es mayor de lo prudente? Es decir, no está en el marco de lo prudente, sino que es un poco excesivo. ¿Cuál es el peligro? Bien, fundamentalmente es que las empresas cierran, porque dado que estos costos no están en contorno a la realidad, a los ingresos que tienen las empresas, estas pueden cerrar. Y además puede reducir las expectativas de inversión, tanto privada como nacional. Y la contratación de personal. Según el INE, la inflación fue de 3%. 2.95, sí, 3%. 3%. El gobierno ya plantea un 4%. ¿Es prudente? Yo creo que es prudente, yo creo que hay que buscar un término medio. Hay un principio adicional a lo que mencionaba José, es la equidad. Una economía se debe manejar con equidad, con justicia, y por lo tanto a los parámetros y criterios técnicos, que son los que sugerimos nosotros los técnicos, hay que incorporar el elemento social que es fundamental. Por lo tanto, yo considero que el trabajador no tiene por qué cargar con el costo social de un panorama internacional adverso, de una desaceleración económica. Pero sí, nuestro planteamiento es claro, no debe ser solamente un criterio fundamental la inflación, hay que incorporar aspectos que más bien incentiven mayor dinamismo económico. ¿A qué nos referimos? Productividad, incentivos que puedan recibir también las empresas por contratar y mejorar su performance económico. Entonces, creo que hay que buscar ese término equitativo y evitar recargar con costos adicionales a un sector privado que está ya de alguna manera con una serie de barreras y limitaciones para su expansión económica. En el cierre, por favor, les robamos más de un concepto de lo que habíamos previsto. En el cierre, por favor, fecha, lugar y hora de este foro, expectativas de crecimiento económico sectorial en Bolivia. El foro se va a realizar el miércoles 20 de abril, el próximo miércoles 20 de abril, en la Universidad Privada Domingo Savio, a partir de las 6 de la tarde. Yo invito a todo el público, está destinado para todo el público, porque ahí vamos a escuchar de los líderes sectoriales, va a estar también el Banco Central de Bolivia, dándonos un panorama más concreto, más específico sobre lo que se espera en cuanto a desempeño económico de los sectores más importantes en la economía del país. Y le agradecemos a don Juan Carlos, presidente nacional de los economistas, y a don José, presidente del departamento en relación a los economistas. Muchas gracias. Gracias. Buen día a todos. Que les vaya bien.